Bueno, ahora sí. Bueno, como les decía, vamos, Dios mediante, con la ayuda del Señor. Estén orando siempre por todos los mensajes que se dan en todas las reuniones, para que no sea palabra de hombre, sino que sea el Señor hablando a nuestros corazones, como decía Diego. Y hoy vamos a empezar con el estudio a las 7 iglesias, la carta a las 7 iglesias que hay en Apocalipsis, ¿sí? Bueno, vamos a leer dos textos y ahí vamos a mostrar un mapa para tratar de entender el contexto de todo lo que vamos a estudiar en estos 7 domingos más o menos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Apocalipsis 1:9. Acuérdense que Apocalipsis fue escrito año 90-95 por el apóstol Juan. Es el último libro de las Escrituras, muy importante para la iglesia, a pesar de que hay muchas cosas difíciles de entender, pero importante para la iglesia. Dice, yo Juan, está en el 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan era un preso, estaba recluido en una isla que se llamaba Patmos y era por causa de haber predicado el Evangelio, se los recluía a muchas personas que se las consideraba peligrosas en esa isla, ¿sí? Y dice, yo estaba en el Espíritu, verso 10, en el día del Señor, probablemente primer día de la semana, domingo, y dice que estaba en el Espíritu Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, esta es la voz del Señor, de Dios, la voz de Dios, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, 7 iglesias que están en Asia. Y acá se describe a la iglesia, a cada iglesia local, por el nombre en la ciudad donde estaba. En Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Ahora sí vamos a mostrar el mapa para más o menos tener un contexto del lugar. ¿Sí? Bueno, lo que es... lo que se menciona ahí como Asia, es Asia Menor, y lo que es actualmente, ahí está, gracias Pablito, lo que es actualmente toda esa zona que ustedes ven ahí es Turquía, lo que hoy pertenece al país de Turquía es esa zona que está ahí. Y en esa isla chiquitita que está con el punto negro, ahí estaba Juan, recluido, en esa isla estaba preso, y desde ahí hay una visión que tiene Juan, que es la que vamos a estudiar en esta mañana, la visión del Hijo de Dios. Juan tiene una visión y ahí le entrega, por así decirlo, todo lo que es el Apocalipsis, el Señor Jesucristo a Juan, y también le entrega estas cartas que tienen que ser entregadas a esas 7 iglesias que están en ese orden. Estar en ese orden, porque obviamente ahí están las ciudades, ¿no? Pero también tiene un sentido porque era un recorrido que se hacía, había un camino para hacer para recorrer esas 7 ciudades. Y debían ser entregadas estas cartas a Éfeso, Esmirna, en la ciudad de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Ahí habían 7 iglesias, como estas. Obviamente, vaya a saber cómo habrán sido los templos en ese momento, pero 7 comunidades. 7 comunidades como, de personas que se reunían a adorar al Señor, a alabar. 7 iglesias, probablemente habían más, pero el Señor eligió estas 7 para entregarles el mensaje. Y no quiero que nos vayamos, si bien hace 2000 años que ocurrió esto, pero eran 7 iglesias como nosotros, ¿sí? Con obviamente otras costumbres, porque estaban en otro lugar, pero eran 7 comunidades cristianas a las cuales se les escribe. Pero antes de entrar de lleno a ver Éfeso, qué le escribió el Señor a Éfeso, qué le escribió el Señor a Esmirna, hay que entender la visión que tiene Juan, la visión que se le da del Señor Jesucristo antes de que se envíen estas cartas. Porque creo yo que es importante entender quién es Jesucristo para la iglesia, quién es realmente la gloria de Cristo, para que después podamos entender el mensaje que se le da a la iglesia, para que después tenga peso la autoridad de Cristo en el mensaje que se le da a la iglesia, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en este primer mensaje, después Gabriel va a empezar con Éfeso, es estudiar
desde el verso 12 hasta el verso 17, si nos da el tiempo en esta mañana, ¿sí? La visión del Hijo del Hombre, ¿qué es lo que Juan ve? Esa va a ser la idea, ¿sí? Entonces vamos a leer completo. Quien tenga el micrófono puede leer desde versículo 12 hasta el 17. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, y el último, Martín, el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Bien, gracias, Martín. Bueno, acá tenemos una descripción primero de las 7 iglesias con un símbolo y luego una descripción a través de símbolos de la persona de Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a tratar de estudiar en esta mañana ese tema. Fíjense que cuando Juan se da vuelta para ver lo que esa voz, dice en el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Si uno va al verso 20, ¿qué son los 7 candeleros de oro? ¿Qué son? Dice en el verso 20, Martín, si lo puedes leer. 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, ¿qué son los 7 candeleros? Las 7 iglesias, ¿sí? Fíjense cómo se simboliza a las iglesias el símbolo que eligió el Señor, candeleros de oro. Y esto un poco está relacionado con lo que habló el hermano el domingo pasado, que la iglesia en este mundo es luz. El candelero obviamente es una figura que habla de que ilumina, que posee luz para iluminar. Y el Señor dice acá que cada iglesia local, no solamente cada cristiano, sino que cada comunidad en este lugar, en la punta, en el centro, donde haya una iglesia local, es un candelero, es un lugar que tiene que iluminar, como decía el hermano, ya sea en sus familias y también en este mundo. Y obviamente tiene que iluminar la luz de Cristo, ¿no? No vamos a iluminar otra cosa que sea nuestras propias opiniones, nuestras propias cosas, ni siquiera nuestras acciones que sean las que brillen, sino tiene que ser la luz de Cristo. Pero hay algo que me gustó, que los candeleros, ¿cómo son? De oro. Los candeleros dicen que son de oro. Y esto habla, a mí me gusta pensar, de que esto habla de que para Cristo la iglesia es valiosa, preciosa. Para el Señor cada comunidad, es cierto que no pensemos en la iglesia universal, pensemos iglesias locales. Para la iglesia la comunidad local es valiosa, es preciosa, es de mucha estima. Por eso el Señor aquí la compara como un candelero de oro. Ahora, el Señor dice que las 7 iglesias son candeleros de oro. Y ya vamos a estudiar a lo largo de los domingos que las 7 iglesias eran muy diferentes. Y las 7 iglesias vamos a ver que tenían algunas virtudes y otras tenían muchos defectos. Si uno se va a la iglesia de Laodicea, la última iglesia, era una iglesia fría. Una iglesia fría no, sino una iglesia tibia, ¿sí? Una iglesia que decía que había dejado al Señor puertas afuera. Sin embargo, con tantos defectos que tenía esa iglesia local, el Señor aquí dice, la compara como un candelero de oro. ¿Sí? El Señor le advierte con mucha reprimenda que vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero
A lo que quiero llegar es que el Señor, cuando tuvo que hablar de las iglesias, no dijo, bueno, esto es de oro, esta es de plata, esta es de madera. No, dijo, los 7 candeleros que representan a las 7 iglesias son candeleros de oro. Para mí las 7 iglesias son valiosas, más allá, hermanos, de a veces los defectos que pueda, o las situaciones difíciles que pueda estar atravesando una iglesia local. Para el Señor la iglesia es importante. Y obviamente el valor de la iglesia no está por el valor nuestro, no está por la calidad nuestra. El valor de la iglesia está por aquel que ha comprado la iglesia, porque la ha comprado a precio de sangre, y el valor de la iglesia está en la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces lo primero es que Juan ve son 7 candeleros de oro que representan las iglesias locales y que son valiosas para el Señor. 7 iglesias con defectos, con virtudes, pero valiosas a los ojos del Señor, muy valiosas. Dice el verso 13, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Quién andaba en el medio de los candeleros? El Señor Jesús, que acá se usa se lo nombra semejante al Hijo del Hombre. Bueno, hay muchos que entienden por qué se le da este título, pero bueno, no es tan... Es el Hijo del Hombre porque es como nosotros. El Señor Jesucristo fue uno como nosotros, ¿sí? Pero también dice que es semejante al Hijo del Hombre porque también a la vez no es como nosotros, porque Él es Dios hecho hombre. Entonces, andaba ahí entre medio de los 7 candeleros el Señor Jesucristo, entre medio de los 7 candeleros el Hijo del Hombre. Ahora, ustedes si han notado, desde el verso 13 hasta el final, ¿de qué se habla? ¿De los candeleros o del Señor Jesucristo? Todo lo que se leyó, ¿de quién es? Del Señor. Se empieza a simbolizar un montón de aspectos del Señor. Porque en la iglesia el centro es el Señor. En la iglesia el centro no somos nosotros, ni nuestras actividades. En la iglesia, en toda iglesia local, el centro siempre tiene que ser la persona del Señor Jesucristo. No el hombre, no un superpastor, no un superanciano. En la iglesia el centro siempre tiene que ser la persona. Por eso Juan menciona los candeleros de oro, es cierto, pero después ocupa todo el tiempo hablando de la persona de Cristo, que es lo que vamos a ver qué se dice de este Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. Ahora, 2 cosas también acá. Cuando Juan ve la visión, ve a los candeleros y ve a uno que andaba entre los candeleros, a uno, no a 2 ni a 3. Y esto, decía un comentarista, habla de que el único mediador, el único representante en la iglesia, por así decirlo, el único intercesor, el único medio es el Señor Jesucristo. Voy a leer acá para no decir algo, las mismas palabras que decía este hombre. Dice, solo Él estaba en medio de las iglesias, el Hijo del Hombre. Esto nos enseña que la iglesia no necesita de otros intermediarios, sacerdotes, obispos, papas. Aún los pastores o ancianos de la iglesia no son representantes de Dios en la iglesia, sino siervos de Dios y siervos de la iglesia. A quien ve Juan, allí en esa visión, es al Señor Jesucristo, al único que ve entre medio de las iglesias es al Señor Jesucristo, como el único mediador, intercesor de la iglesia. Y también lo hermoso de este pasaje, hermanos, es que los 7 candeleros no estaban solos, estaba allí el Señor en medio de ellos, caminando en medio de ellos. Y esto es precioso porque las iglesias en este mundo no están solas. Estamos nosotros reunidos aquí, varias reuniones, varios años, la iglesia lleva en este lugar, pero la iglesia no está sola. No somos nosotros solamente lo que se ve. Sabemos que hay uno en medio nuestro, que es la persona del Señor Jesucristo, que ha acompañado a sus iglesias durante tantos años desde que Él resucitó. Por eso, ese pasaje de Mateo 28:20, ¿se acuerdan? Mateo 28:20. Antes de irse el Señor dejó una promesa para sus seguidores y es una promesa para la iglesia. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bien. Dice que el Señor está con nosotros todos los días. Todos los días. Y aquí no estoy hablando solo de la presencia del Señor en mi vida personal, sino que lo quiero aplicar a la vida de la iglesia. Ya sea que el Señor está para bendecirla a la iglesia, ya sea que el Señor esté para disciplinar a la iglesia, ya sea que el Señor esté para reprender a la iglesia, como sea, pero el Señor está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo el Señor acompañará a su iglesia en esta tierra, a las comunidades donde se hayan hecho iglesias, el Señor los acompañará. Ahora dice, sigamos leyendo, el 13, ¿cómo lo ve? Ahí está el Señor en medio de los candeleros, el Hijo del Hombre. Y dice el versículo 13 que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, ¿quiénes usaban ropa hasta los pies? ¿Quiénes eran los que acostumbraban en el Antiguo Testamento a usar esas ropas tan, ya vamos a leer un texto, hermosas y gloriosas? Los sumos sacerdotes, los sacerdotes, ellos acostumbraban a andar con esas ropas. Acá se está haciendo una referencia a Cristo con esas ropas, se está simbolizando de que Cristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros con esas ropas. Pero además dice que lleva un cinto ceñido por el pecho de oro. El sumo sacerdote es verdad que llevaba también un cinto, pero aquí se hace referencia más que nada a que los reyes en la antigüedad usaban cintos por los lomos para representar la realeza, la dignidad. Y esto a mí me encantó porque, me gustó esto, porque si en la antigüedad el cinto podía usarse de dos formas, ¿se acuerdan? Una forma de usar el cinto era cuando el Señor, cuando había que servir. ¿Se acuerdan cuando el Señor lavó los pies de los discípulos? Se ciñó y empezó a lavar. También Pedro dice que hay que ceñirse los lomos. Y esa primera forma, porque es un ceñirse pero a la altura de la cintura, es para servir y para trabajar. Es cuando una persona se ciñe el cinto pero para hacer una acción de servicio. Pero en este caso el Señor lo tiene acá arriba, porque Él ya no es para servir, es para reinar. Aquí lo que estamos viendo es la figura del Señor glorificado. Por eso el Señor ya vino la primera vez para servir. Se ató sus cintos a su cintura y ya vino para servir. Ahora Él cuando venga la segunda vez es para reinar. Ahora Él ya no es para servir, ahora Él viene para reinar. Él viene para realmente establecer en un futuro su reino y realmente que todas las personas entiendan de que Él vino por primera vez para dar su vida por los pecadores, para salvarlos, y que viene por segunda vez para salvar a su iglesia, para rescatarla finalmente, y también para dar, como vamos a ver en algunos textos, el justo castigo a los que le han rechazado. Entonces, se va armando una figura preciosa, hermanos. Está el Señor en medio de la iglesia con sus ropas reales. Vamos a leer un pasaje que quiero que lo busquemos. Éxodo 28:2. Éxodo 28:2, no me quiero olvidar de este texto. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Bien, es decir, las vestiduras de los sumos sacerdotes eran para gloria y hermosura. Era decir, para que la persona lo pudiera contemplar y pudiera decir que pudiera resplandecer la hermosura de la ropa y evidentemente del oficio que tenía esa persona. Bueno, en el Señor Jesucristo evidentemente no es que destaca su ropa, sino que lo que destaca como hermoso es el oficio de intercesor. No hay otro intercesor, no hay otro rey, no hay otro que tenga dignidad como la persona de Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, acuérdense, sumo sacerdote, ceñido por el pecho con un cinto de oro, el rey en dignidad, no hay otro rey como él. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Sí? Dice que sus cabellos eran blancos como blanca lana. De vuelta, aquí hay muchas interpretaciones de este símbolo. La que creo que es más acertada es que aquí se está hablando, el cabello de que lo que habla a medida que se va poniendo blanco, de experiencia y de que va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces muchos lo asocian a que aquí se habla de la eternidad del Señor, la eternidad del Señor. Y creo que va más por ahí.
su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Es decir, este sumo sacerdote que estamos hablando y este rey no han tenido un comienzo. Él es sumo sacerdote desde siempre y él es rey desde siempre. Por eso aquí se habla, lo que quiere mostrar Juan es la eternidad que hay en la persona del Señor Jesucristo, al ser también Dios. Sus cabellos, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Leamos algunos textos, hermanos, para ver este tema. Hebreos 7, del 1 al 3. Hebreos 7, del 1 al 3. Porque este es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es extraordinario, porque ahí se está citando un pasaje de Génesis, no sé si lo habrán leído, cuando volvía Abraham de la batalla, y el que sale a recibirlo es un personaje, ¿quién es este? Pero sale a recibirlo un tal Melquisedec. Y hay una descripción de Melquisedec allí en Génesis, tantos años antes, se menciona que él era dos cosas, sacerdote y rey. Cuando los sacerdotes aparecieron mucho después y cuando los reyes también no estaban, el pueblo de Israel todavía no tenía rey. Pero evidentemente, y como dice este pasaje de Melquisedec, que no tenía ni principio ni fin, haciendo referencia a la persona de Cristo, cómo Él es eterno, cómo Él es desde siempre. Sus cabellos blancos como blanca lana, ¿sí? Y bueno, acá es lindo, hermanos, pensar de que las iglesias, tenemos un Señor que cuando uno mira, a ver, lo digo de otra forma, cuando uno ve los líderes de este mundo, ¿sí? Aún los sacerdotes, podríamos decir, de las iglesias y del pueblo de Israel, todos han tenido un comienzo y un final. Aún los reyes, comienzo y final, todos han estado limitados a un tiempo. Pero cuando uno va a ver al Señor Jesucristo y cuando la iglesia contempla a su Señor, uno sabe que ha confiado en alguien que es rey desde siempre y sumo sacerdote desde siempre. Esas cualidades las tiene desde siempre. Entonces uno, como iglesia, tiene que sentirse tranquilo de que ha puesto su fe, su vida en las manos correctas, ¿sí? En las manos correctas. Dice luego, va bajando la descripción y va tomando un poco más de fuerza, ya van a ver en qué sentido. Dice, verso 14, sus ojos como llama de fuego, sus ojos como llama de fuego. Y obviamente los ojos del Señor, cuando se habla de los ojos, habla de que el Señor todo lo ve, todo lo sabe, pero cuando habla de que como llama de fuego, implica que el Señor tiene una mirada más profunda sobre las cosas y sobre el corazón. Salmos 11:4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Bien, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres y evidentemente habla de la omnisciencia del Señor. ¿Cómo puede juzgar el corazón de las personas? ¿Cómo Él tiene su mirada? Pero no es una mirada simplemente contemplativa y nada más. Porque uno puede estar mirando una situación y simplemente mirar y nada más. Pero el Señor, al tener una mirada de fuego, significa que su mirada discierne, su mirada aprueba o desaprueba, su mirada es más profunda y realmente hace que el corazón de la persona se sienta. Ya vamos a leer un pasaje en Apocalipsis que muestra esto. Fíjense que cuando en las 7 iglesias que vamos a leer después,
En las 7 iglesias hay una frase que se repite siempre. Yo conozco tus obras. A las 7 iglesias el Señor les va a decir, yo conozco tus obras. Porque justamente Él es el que observa y tiene una mirada que ve todo, contempla todo. Y una vez que el Señor, porque es una de las primeras cosas que dice a la iglesia, yo conozco tus obras, luego viene una parte donde el Señor reconoce esas virtudes de la iglesia y otra parte donde el Señor reprende y exhorta a la iglesia. Pero todo es porque yo conozco tus obras. Esa es la mirada que tiene el Señor, donde dice que sus ojos son como llama de fuego. Bueno, por un lado la mirada del Señor hacia su iglesia es para purificarla, para refinarla, pero por otro lado, la mirada de Cristo también es para condenación, hermanos. ¿No se vieron que hay miradas y miradas? Uno puede tener una mirada, mirá qué mirada más tierna, qué mirada más dulce. Bueno, la mirada del Señor hacia su iglesia es así, pero la mirada del Señor hacia el mundo pecador, hacia el impío, no es esa la mirada. Por eso hay un pasaje en Apocalipsis 6, a ver si creo que 11, 15 y 16. Quiero ver si no metí la pata con el texto. Sí. Miren este texto. Cómo cuando el Señor venga, las personas, ¿qué van a hacer ante la mirada del Señor? 6, 15 y 16. Apocalipsis. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué tremendo, hermanos. Dice, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Va a llegar un momento donde las personas no podrán resistir la mirada del Señor y tendrán que decir, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Vamos avanzando. Dice 14, ya lo leímos, sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, la eternidad del Señor, sus ojos como llama de fuego, su omnisciencia que todo lo ve, que todo lo examina y que su mirada es para discernir. Y miren lo que ahora el Señor, Juan baja hasta los pies y dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿De qué está hablando acá? Fíjense que habla de que los pies los ve como bronce bruñido, y ahí se está hablando, los que dicen los estudiosos, de que tiene que ver con algo refulgente, pero a la vez con algo firme, porque evidentemente los pies tienen que ver con la firmeza del Señor. Los pies tienen que ver con la firmeza del Señor en todo sentido. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno de fuego. Y acá hay de vuelta dos aspectos. La iglesia del Señor está a los pies de Cristo. Debemos estar a los pies del Señor, pero evidentemente estamos para adorar. Estamos para adorar, para darle gracias, y el Señor está de forma benevolente con nosotros. Pero en muchos pasajes de la Biblia se menciona de que el Señor, cuando habla de sus pies, tiene que ver con sus enemigos. Tiene que ver con sus enemigos. Por eso la Biblia, es cierto que la Biblia habla del amor de Dios, de que Dios quiere bendecirnos, de que Dios quiere salvar a los pecadores. Es cierto, hay tantas cosas lindas, pero a la vez en las Escrituras encontramos la firmeza del Señor contra sus enemigos. Y en este caso vamos a leer 3 pasajes que hablan justamente de esto, cómo el Señor llegará un día donde pondrá a sus enemigos al estrado de sus pies. Váyame, Martín, si puede ser Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien. Llegará el momento donde los enemigos del Señor estarán al estrado bajo los pies de Cristo.
1 Corintios 15, 25 creo que es, a ver. Sí. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, de vuelta, hermanos, estos textos están acá. Estas verdades bíblicas están acá en la Biblia. Todos sus enemigos algún día serán puestos bajo los pies de Cristo, serán puestos su autoridad para recibir su recompensa. Y Efesios 1:22. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo que dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bien. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces vemos cómo se habla de la firmeza del Señor y que un día el Señor vendrá con autoridad para realmente ordenar las cosas y especialmente a los enemigos, aquellos que no han querido buscarle y que le han rechazado. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Seguimos. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, esto que suena tan sencillo, o que se ve como... No sé si vieron, no sé, cuando uno está en una tormenta, sí, acá en la ciudad estoy hablando, ¿no? Una tormenta muy fuerte, ¿sí? Han habido tormentas muy fuertes en San Luis y uno está dentro de la casa, seguro, pero cuando empieza a soplar el viento, y más se conjuga con otras cosas, lluvia, ¿qué empezamos a sentir? Miedo, no sé ustedes, pero uno ve que han habido tormentas muy graves que se han llevado todo, no importa la construcción. Pero uno estando seguro, aún estando seguro dentro de una casa, y uno escucha el ruido de la tormenta, a uno le agarra miedo. Por más seguro que sea la casa, uno tiene... Bueno, acá no está hablando de una tormenta en una ciudad, está hablando de una tormenta en medio del mar. Y eso tiene que ser mucho peor, porque está hablando, cuando habla, dicen los pasajes, los que saben de que su voz como estruendo de muchas aguas, está hablando justamente a ese ruido que se genera en medio de un mar embravecido por causa de una tormenta. Y eso tiene que ser aterrador. Estar escuchando ese ruido tiene que ser realmente de mucho miedo. Bueno, acá el texto dice de que la voz del Señor implica eso muchas veces. Y obviamente, de vuelta, para la iglesia tiene que tener temor del Señor, y un temor reverente, porque con el Señor no podemos tratarlo como si fuera cualquier cosa. El Señor es el Señor de los cielos y la tierra, y debemos tener temor de Él. Pero evidentemente para el mundo, cuando venga el Señor y tenga que escuchar su voz, y escuchar sus juicios, y escuchar su voz, será como estruendo de muchas aguas. Estruendo de muchas aguas, ¿sí? Pero sigue el pasaje, y dice en el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, miren ahora, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué salía de su boca? Una espada. De vuelta, vuelvo a lo que recién dije. En la Biblia encontramos muchas veces que el Señor habla de forma tierna, amorosa, cariñosa, que el Señor es bueno, lo encontramos en muchos pasajes del Señor saliendo de su boca palabras agradables. Muchas veces se habla de eso. Pero en este pasaje encontramos de que su boca sale una espada. Y esta espada, que menciona aquí Juan, hay 3 espadas que se mencionan en la Biblia. Una es la espada de defensa, que creo que está en Efesios, la espada, el machete, que se le llama, es espada de defensa, ¿sí? Otra es el bisturí, que creo que está en Hebreos, cortante, y la otra es la espada de ataque. ¿Cuál piensa que está acá? Acá está la de ataque, que era una espada grande, que era una espada, lo leía en el comentario y me daba cosa y digo, no sé si era una espada para descuartizar, era la espada que se usaba para descuartizar. Y esta espada tenía 2 filos tiene esta espada, dicen. Creo que aquí algunos están divididos en cuanto a qué puede significar,
Pero yo creo que acá hay que aplicar las dos cosas. La palabra del Señor siempre viene para herir a un pecador para que se convierta, ¿o no? No viene para que una persona entienda que está mal y la palabra lo corta en medio y tiene que ir a buscar a Cristo, ¿sí? En ese sentido, y también lo podemos ver que para un cristiano, para una iglesia también, la palabra y la voz del Señor puede llegar para herir, para hacernos ver que estamos mal, para que nos arrepintamos y que volvamos al Señor. Es una espada que hace un efecto en nosotros para que podamos volver al Señor. Pero bueno, pero ese no es todo. Está la espada que el Señor destruirá a sus enemigos. De vuelta, a veces cuesta escuchar esto y como no, ¿por qué escuchar estos temas si es mejor hablar del amor de Dios? Es cierto que es mejor hablar del amor de Dios, pero esto también está en la Biblia. Dice que el Señor, de su boca sale una espada de dos filos que algún día destruirá por completo a sus enemigos. Una espada de dos filos, ¿sí? No se olviden, hermanos, que el Evangelio o la palabra de Cristo siempre tiene dos efectos. O el Evangelio es para uno olor de vida para vida y para otro, ¿qué lo que es? Olor de muerte para muerte. No se olviden que el Evangelio es una roca de salvación y para otro es una piedra de tropiezo. El Evangelio puede ser o de bendición o finalmente puede ser totalmente contrario para mi alma si yo lo rechazo. Hermanos, este es el Señor de la Biblia. Este es el Señor Jesucristo. Este es el Señor Jesucristo, quien nos ha amado y ha muerto en la cruz por nuestros pecados y sufrió a más no poder allí en la cruz entregando su vida, pero habiendo resucitado es Señor, glorioso. Es Rey, es sacerdote, su mirada es una mirada que examina todo, su voz es una voz potente y su espada, sus palabras hieren ya sea para salvación y a veces para destrucción. Y bueno, también está la última parte, así ya vamos finalizando, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. También una figura bastante a veces complicada para ver a qué se refería, pero es evidente, hermanos, que el Señor, cuando habla de que cuando el sol está en su cenit, es cuando mayor luz ejerce sobre este mundo, y una de las cosas que tiene es que al sol no lo podemos mirar, ¿no es cierto? El sol no podemos estar mirándolo, tenemos que usar algo para poderlo, porque si no, la luz del sol hace muy mal a nuestros ojos. Bueno, el hombre evidentemente no puede mirar a Dios ni a Jesucristo, a este Cristo resucitado, a menos de que realmente pueda estar en paz con Dios. Si no, será para destrucción. Fíjense que cuando Juan ve esta visión, dice que en el versículo 17, ¿qué le ocurrió? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies, porque de vuelta, la visión del Señor tiene que impactar nuestros corazones. No es solamente doctrina, no es solamente sentarme a estudiar, no es solamente cumplir con cosas de la iglesia. Si solo es eso y nunca me impacta la esencia del Señor, dice que cuando Juan lo vio, él cayó como muerto a sus pies. Y ahí el Señor, tan amoroso, fíjense aquí el Señor muestra dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, todo lo que has visto es verdad, pero no temas, yo soy el primero y el último. Bueno, y este es el Señor que le va a hablar a las 7 iglesias. Este es el Señor que le va a hablar a las 7 iglesias con las que vamos a empezar el domingo que viene. Dos reflexiones y terminamos, finales. La primera es esta, que es cierto que nosotros andamos en este mundo por fe. Es verdad, la iglesia anda por fe mirando a Cristo. Pero no es una fe ciega en el sentido de que no conocemos nada acerca de Cristo. No podemos decir esto porque estos pasajes nos hacen ver por fe quién es realmente Cristo. No es que nosotros nos preguntan cómo es Cristo y la verdad que yo no sé cómo es, creo que es así, no. El cristiano no lo ha visto, pero tiene en la Biblia una descripción para que por fe pueda ver quién es realmente Cristo. Por eso es muy importante que vayamos avanzando siempre en una visión más correcta, más grande de la persona de Cristo. Y el último
la última reflexión es esta, que la gloria de una iglesia, escuchen bien, la gloria de una iglesia no es la hermosura de su templo. Por más bello que pueda ser un templo, la gloria de una iglesia local no pasa por su estructura, por más linda que pueda ser. La gloria de una iglesia no pasa por cuánta capacidad de organización que tiene esta iglesia, cuánta capacidad para evangelizar. Esa no es la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia, ¿quién es? El Señor. Tiene que ser el Señor, y solo el Señor. Por eso el Señor a muchas iglesias, como vamos a ver, les escribe, y muchas han perdido el rumbo, como Éfeso, que es la que vamos a ver el domingo que viene, que había perdido su primer amor. Había perdido su primer amor, pero el Señor, con su mensaje, la vuelve a encaminar, ¿sí? Así que ojalá que con esta introducción podamos renovar nuestra visión de la persona de Cristo Jesús. Él es el Señor, ¿sí? Sumo sacerdote, Rey. Él es el Rey. Aunque no lo veamos, Él ahora es el Rey glorificado. Ojos como llama de fuego. Todo lo ve, todo lo examina, todo lo sabe. Lo que ocurre en esta congregación, el Señor lo sabe. Capaz que yo ni he enterado, otro hermano, pero lo que el Señor lo ocurre en cada congregación, el Señor, con ojos, el Señor lo sabe, ¿sí? Pies firmes. El Señor tiene pies firmes. La autoridad del Señor es la autoridad del Señor y no hay ninguna autoridad como Él. Él se encargará de bendecir a los que están bajo sus pies o también de poner autoridad con firmeza sobre aquellos que han estado en contra de Cristo. Su voz, espada de dos filos, ya sea para herir y que nos volvamos a Él, o ya sea como en algún momento tendrá que venir el Señor, toda rodilla se doblará ante Él y tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Que podamos ser bendecidos con este mensaje. Amén.